ahora voy a hablar de Siege Ediciones, que es donde estoy actualmente y donde genero no solo mi propia obra hoy por hoy, sino que también soy parte del equipo mismo. Así que bueno, la idea es esa, contarles un poquito de esta editorial en particular. Bueno, super, te escuchamos. La pantalla es tuya y ahí podemos ir generando algún diálogo cuando nos comentes la presentación que tienes preparada. Ya, sí, la verdad es que yo lo voy a hacer, más que no tengo una presentación, un PowerPoint como tal, pero sí les traje los libros con los que les quiero contar. Primero, como contexto, si es que hay alguien que se está incorporando recién a la transmisión, bueno, yo soy Leonardo Espinosa Benavides, yo soy médico por un lado de profesión, dermatólogo, pero también por otro lado me dedico a este mundo literario, principalmente como escritor, pero también en el caso de Siege como editor en ciertos proyectos específicamente. Y bueno, ¿cómo voy a hablarles de Siege? Siege, si hacemos recordatorio de lo que hablaba Wilber Gallego recién en la charla de ALSIF, respecto a cómo ha ido evolucionando la ciencia ficción en Chile, hoy en día estamos en un escenario en el que están habiendo muchas más casas editoriales atreviéndose a publicar bajo la etiqueta de ciencia ficción. Por supuesto, todavía no es que sea un sitial masivo, pero sí se está viendo esta situación de mayores, mayores colaboraciones, trabajo como tal, asociaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, el año 2005, para ponerlo quizá en contexto, se fundó una editorial, esto antesala de Siege, que en el 2005 surgió Puerto de Escape, una editorial que por mucho tiempo fue el bastión de la ciencia ficción por estos lados, hasta que ya en los últimos años fue que se empezaron a sumar todas estas otras editoriales. Y que yo sé que acá en este evento van a haber varios representantes respectivos. Y en el caso de Siege, es una editorial bastante joven dentro de todo. Se fundó el año 2020, inicios, quizá digamos fines del 2019, inicios del 2020. Llevamos poquito tiempo y a pesar de eso hemos estado trabajando a toda máquina, sacando proyectos, logrando algunos reconocimientos internacionales también, formando toda una comunidad de autores, autoras, con las cuales se ha desarrollado esto. Y Siege, en este sentido, es una editorial independiente, en el sentido como se entiende acá en Chile ese concepto, no transnacional, digamos así decirlo, y enfocada sobre todo a la literatura de género. El concepto en el amplio sentido de literatura de género. Y si hay que explicar su nacimiento, yo les diría que, bueno, hay dos libros que son los que marcan el inicio de Siege. A todo esto se pueden meter a la página web siegeediciones.cl, también aprovechando la plataforma. Cuando Siege Ediciones se empieza a gestar conceptualmente, quien da origen a todo, a la semilla inicial, es Michel Deb, que bueno, a todo esto iba a estar hoy día, pero está de hecho en la FILBA, que es la Feria Internacional del Libro de Valparaíso, así que está ahí en presencia, probablemente no alcance a llegar, pero por aquí está en espíritu. Y Michel Deb es escritor de ciencia ficción, muchos años ha publicado, ha reconocido, etc. Y él tenía esta idea. Y se concreta, y como se empieza a armar el equipo, es con dos publicaciones, yo creo que marcan como ese inicio, que son estas dos, de las que les voy a contar un poquitito. Por un lado, esta que les mostré delante con Alsif, para que se entienda también que va cierto de la mano, y esta otra que es 8 voces. Con COVID-19, CFCH, que esta es una antología de ciencia ficción que se hizo en los tiempos de pandemia, con gente de Alsif, bajo el sello de Siege. Esto fue el primer libro que salió de imprenta propiamente total de Siege, la primera publicación. Y dio muestra, ¿cierto?, de cuál era el proyecto, de generar esto, la literatura fantástica, qué es lo que está pasando hoy en día, actualizar lo que está ocurriendo. Y fue muy bien recibido este libro. Bueno, ahí pueden ver, ¿cierto?, la página web. Y de hecho, sacamos dos tirajes, si no me equivoco, se agotaron todos. Primero uno digital. Creo que quedan algunos libros en Trayecto Bookstore, que es la librería que está acá en Santiago, en el Metro Los Leones. Y esto entonces dio ese primer paso. Pero en paralelo, bueno, y con este libro en todo caso también me sumo yo, que Michel me fue sumando al equipo, ahí les voy a contar cómo fue ese proceso. Pero, además, estaba 8 voces, que fue una antología que al mismo tiempo, en paralelo, ¿cierto?, estuvo, bueno, ahí pueden ver, ¿cierto?, que tuvo un reconocimiento hace poquito,
estuvo en la idea inicial. Y esta viene a ser muy representativa en el sentido que fue una antología desde escrita por la comunidad LGBT, solamente por autores que fuesen de la comunidad LGBT. También es una antología. Y acá, yo en COVID fui yo el editor en jefe, y en 8 Voces la editora en jefe fue Jan Velis, que es la otra editora del equipo. Ella, de hecho, es la editora en jefe de la editorial. Sacaron esta antología. Con esas dos publicaciones se inicia Siege Ediciones propiamente tal. En el equipo estando, como les decía de nuevo, Michel Dev, Jan Velis, por otro lado, la pueden ver ahí en la parte del equipo si quieren cliquearlo. Jan Velis también es escritora, pero ella es la editora a cargo de Siege. Yo edito, pero hago más de estar en presentaciones como esta, hacer más cosillas en el sentido mediático. Y ahí estábamos 3 de los 4 miembros, con estos libros que les cuento, y quien se suma al final viene a ser Jorge Zavala Berríos, un gran abrazo ahí para el amigo Jorge, que vino a ser el cuarto pilar para el desarrollo de todo lo audiovisual, para ayudar a Michel, que también hace esta parte, pero todo lo que es lo audiovisual, los book trailers, las presentaciones, todo lo que es la imagen, la estética. Y se constituye Siege. Eso es el origen de esta editorial. Y bueno, desde entonces han pasado hartas cosas. Lo que ocurrió después de estas dos antologías como emblemático, y que describe un poco el funcionamiento de la editorial, fue una idea que nace de Michel, que es el director al final del día, de publicar un sello de bolsillo, que es Vintage Pulp, que son libritos que aquí les voy a mostrar. Son libros de un tamaño de bolsillo, que pretendían rescatar como este legado de la ciencia ficción de antaño, por así decirlo, y donde Michel convocó a una serie de autores como Roberto Sangüesa, que lo mencionó Wilber delante, ¿cierto? Un autor que ganó 2 veces el premio UPC, que fue el reconocimiento más importante de Europa en esos tiempos. Michel tenía también un libro en proceso que salió acá, Front 243. Ralph Barbie salió en esta serie, que Ralph Barbie es un autor europeo, español, que es un legendario por esas tierras. Francisco Ortega, también autor reconocido, ¿cierto? Que está siempre generando proyectos conocidos por los lectores, muy querido también. Este salió después, pero se lo aprovecho a mostrar ya que está en la lista. Este no fue el primer traje, pero después también se sumaron más voces, como en este caso Michael Rivera Marín, si es que está viendo ahí también un saludo para él. También se sumaron Armando Roselot, etc. Y también estuvo uno mío, que esto fue con lo que entré a la editorial, con la publicación de este libro que es Adiós Loxonauta. Con ese tiraje ya se consolida todo ese primer panorama, como les comento. Esas dos antologías, más Vintage Pulp, y ahí empezó todo a crecer, a construirse. Llegaron nuevas voces, con el equipo ya armado, con estos reconocimientos desde otros lados, y hoy por hoy Siege está toda máquina funcionando. Además de eso, como pasa con Alsif, que gran parte de los miembros están involucrados en muchas otras con editoriales, hay otros proyectos a destacar, pero en el caso de Siege también cabe mencionar, porque lo dijimos delante de la charla, la antología Mundos Alternos, que se mencionó. Esto surge un tiempo después, y Mundos Alternos es una antología desde Alsif. El editor acá fue Wilber Gallegos, que lo vimos recién, y también estuvo ayudando a Arturo Sierra en el proceso. Y en Alsif se hizo una postulación abierta a las editoriales que quisieran, y finalmente fue Siege la que sacó el libro impreso propiamente tal. Hoy por hoy imposible de encontrar porque el tiraje fue pequeño y ya se agotó, y las antologías son siempre imposibles de encontrar después, pero marcó también un hito. ¿Y qué más? ¿Qué más decirles? Además de lo nacional, Siege también ha comenzado a hacer proyectos internacionales, que yo creo que eso es lo que está hoy en día un poco redirigiendo hacia dónde va el norte, siguiendo eso sí con la estampa de lo que es literatura de género, literatura fantástica en general y en su amplio sentido. Y ahí que para mencionar un libro que salió hace poco también, que es Pacífica, que es una antología binacional. Pacífica, Crónicas Atemporales de la Guerra. Este fue un proyecto que se hizo entre Perú y Chile. Particularmente, por un lado estuvo Siege y en el lado peruano estuvo Pandemonium. Saludo también ahí para todo el equipo Pandemonium.
Y la idea de esto, que estuvimos harto tiempo trabajándolo, fue imaginar a través de la cronía de la historia alternativa qué habría pasado si a partir de la guerra del Pacífico siendo un punto de cambio que hubiese ocurrido distinto a lo que sabemos que ocurrió. Y fue una experiencia de trabajar a más de una nación, ¿cierto? Con todas las dificultades que eso conlleva, pero que abrió esos caminos que seguimos hoy día desarrollando. En este libro, desde el bando chileno, hay un cuento de Jan Bellis, está Andrea Amoson, también una autora que publica con grandes editoriales, además, un cuento de M.M. Lu, que también es parte del directorio de Alsif, Alberto Rojas, un gran escritor nacional que a mí me gusta mucho, hay un saludo si es que está viendo también, el mismo Roberto Sangüesa, ya mencionado, Carlos Vaso, también un escritor mencionado, conocido, J.P. Cifuentes Palma, Rodrigo Lara Serrano. Y del bando peruano estaba Rocío Quespi, Carlos Saldívar, César Santibáñez, Alfredo Damert, que es un nombre bastante reconocido allá, José Guich también, Carlos de la Torre, Tania Tinyala y Raúl Quirós. Entonces, se configura ese panorama que abre también a otros proyectos, así que, por supuesto, las sorpresas están que vendrán probablemente más proyectos como ese. Y por mencionar también otros lazos internacionales, lo más reciente que ha salido con colaboración externa fue la segunda edición de mi libro, en este caso, Adiós Loxonauta. Raro como mencionarse uno mismo, pero lo ocupo para destacar a Luis Carlos Barragán. Es a él quien quiero destacar. Luis Carlos Barragán es un escritor e ilustrador de Colombia, una persona que está muy involucrada con todo lo que es la escena literaria de ciencia ficción, de literatura fantástica, y hicimos este trabajo, este proyecto en conjunto, y él hizo las ilustraciones tanto de la portada como del interior del libro. Nuevamente para ocuparlo como ejemplo de este proyecto de internalización, de hacer trabajo en otro lado. Estas son ilustraciones de Luis Carlos, que a propósito pueden buscar sus libros, que es un autor excelente, tiene unas maravillas de libros publicados como El Gusano, con una editorial de allá de Colombia. Y por último, aprovechando ahí la página web, a mencionar, y el autor más nuevo, que también habla un poco del compromiso editorial, de la seriedad de este proyecto, en el sentido de que lleguen este tipo de voces a querer publicar acá con nosotros, es, si te vas a la página principal, el libro que se viene, y que los invito también ahí a aprovechar la preventa y todo, es el de Pablo Illanes. Pablo Illanes, que es un guionista destacado, conocido acá en Chile, ¿cierto? Ahí está, el libro de Pablo Illanes. Y que para nosotros en Siege fue muy grato, fue una gran sorpresa el saber que autores como Pablo Illanes confiaban en el proyecto de Siege, que querían publicar acá. Porque, como también preguntaron en la charla previa del por qué a veces no es tan fácil hacer literatura de género, bueno, efectivamente porque no siempre están todas las plataformas. Ese prejuicio a veces que hablaba Will, no en el sentido de tirarse a morir en eso, pero efectivamente no es tan fácil siempre generar esos espacios, generar esas plataformas, esos lugares donde hacer este tipo de literatura con esa tranquilidad. Y yo creo que, cerrando esa idea, ese es el gran baluarte de Siege. Eso es lo que es Siege, viene siendo ese bastión moderno donde se puede hacer literatura de género, donde se puede hacer ciencia ficción, literatura fantástica en general, con una plataforma segura, seria, y desde donde yo creo que se van a seguir desarrollando proyectos como este. De hecho, Siege, así como para completar con esa metáfora, me imagino los que leen ciencia ficción, Siege viene, ¿no?, de la nomenclatura que se ocupa en Duna, de Frank Herbert, que ahora será la película, ¿no? Y Siege son estos lugares, estas guaridas en medio del desierto donde se reúne un grupo de personas, ¿no?, en un espacio seguro. Y esa es la esencia de Siege Ediciones. Así que, bueno, al grupo lector, lectoras, invitadísimos a descubrir estos textos, a descubrir a sus autores. Todos tienen sus redes sociales ahí para que se acerquen. Y también a futuros escritores que estén ahí interesados pueden escribirle a la editorial, mandar manuscritos para su evaluación y procesos respectivos. Así que eso en cuanto a presentación de Siege. Ahora, bueno, si hay alguna pregunta, comentarios, bienvenidos sean. Matías. Sí, justo ahí en los comentarios sale como Set Estudios, dice súper interesante. Ya me escribió Felipe, que es nuestro guionista, a preguntarme por qué él va a publicar acá entre marzo y abril un libro, una novela corta. Y que yo como
como escritor tengo que mandarte? Mencionaste recién el manuscrito, pero no sé si es el manuscrito entero. ¿Qué es lo que te tengo que mandar si quiero publicar con Sietch? Buenísimo, buenísimo, perfecto. La vía, ¿cómo decirlo? Existen varias formas, pero el camino más convencional es contactarse con Sietch Ediciones en el mail sietchediciones@gmail.com, presentación, comentar el proyecto que tienen, enviar el manuscrito, idealmente completo, eh, con todos los resguardos que se quieran tomar, por supuesto, y ese es el primer paso. Y de ahí ese mail primero lo evalúa Mitchell Depp y después se conversa con Jan Velis, que como les decía es la editora en jefe. Los principales criterios iniciales de evaluación tienen que ver con la línea editorial y después con lo que decía Jan en cuanto al proceso de edición mismo. Eso es como lo que yo diría, ese es el paso inicial, esa es la ruta, la más sencilla, la directa, la que funciona como para quien quiera. Distinto es, por supuesto, yo tengo que decir, yo como les decía, yo soy un editor como complementario, como anexo en cierto modo, cumplo otros roles. Yo en mi caso, por ejemplo, no recibo proyectos, sino que generalmente busco algún proyecto que a mí me interese y se los presento a Sietch. Por lo tanto, eso funciona un poco distinto. Pero como el camino para quien esté viendo, para quien esté interesado, es contactarse vía mail. Por supuesto, no es necesario a lo mejor que envíen el manuscrito al tiro, pero sí, eso es lo primero, hacer contacto a través del mail, siempre lo va a ver Mitchell Depp, y desde ahí iniciar todas las conversaciones. Algunos autores, de hecho, contactan a la editorial a través de Facebook o por otras vías, y siempre el camino va a dirigir al lugar donde poder conversar el proyecto mismo. Así que adelante nomás, con toda la motivación que exista. Sí, Felipe te va a estar mandando, o yo probablemente, de verdad que soy el director de la editorial acá. Y no solo toman proyectos de ciencia ficción, ¿verdad? O sea, también fantasía, también otros. No tienen como un límite más o menos, ¿verdad? Es principalmente fantasía, ciencia ficción y terror, lo que se comprende habitualmente, ¿cierto? Como literatura fantástica. Así que es bastante amplio en ese sentido. Mientras no sea evidentemente un texto de realismo contemporáneo, que como para hacer la contraparte. Pero es literatura fantástica en su amplia expresión. Yo en particular me dedico a la parte de ciencia ficción solamente, pero la editorial publica más cosas, por supuesto. Y en la parte de antologías, si yo quiero mandar un solo cuento y por ahí ustedes tampoco organizan las antologías como tal, o cómo toman los proyectos antológicos, porque hay que tienen unos cuantos. Sí, también varía según el proyecto en cuestión. De vez en cuando surgen convocatorias, a eso hay que estar atento, convocatorias que se presentan en las redes sociales, etcétera. Y otros son proyectos que surgen en verdad como antologías, no como convocatorias, sino que se arma alguna idea interna con autores que ya estén de la mano. A veces funcionamos como plataforma para imprimir un proyecto de antología, como ha sido con Alsif. Entonces eso es bien relativo, al menos para autores que no están en contacto, que no son parte actualmente de Sietch, es estar atento a las convocatorias y a partir de eso poder mandar un texto. Pero no mandar un cuento aisladamente, porque ahí no va, si no hay convocatoria no va a llegar a puerto. Pero esa sí funciona. Súper. Vamos, ¿y cómo son sus redes sociales? Sietch Ediciones. En todo. Hay otros comentarios que vamos a compartir para que los leas. Ahí los voy mostrando. Ya, bueno, Anacleto es un gran amigo aquí del grupo. Siempre manda sus saludos, así que un abrazo para él. No lo creo, es realmente una araña de rincón haciéndose pasar por humano. Esto lo dice, eso es porque en mi libro hay un personaje que es basado en una araña de rincón. En el caso para Paraguay, la araña de rincón es nuestra araña más terrible, por si acaso. Más venenosa. Sí. Un tipo de araña, mira. Sí. Sí. No sé si habían otros comentarios. Eso es por ahora. Ya. Otra pregunta que me gustaría... creo que Matías tenía otra pregunta. Creo que no. Voy a pensar. No. Creo que me quedé sin preguntas. Mientras tanto, me gustaría indagar un poquito más en tu lado de autor, Leonardo, porque bueno, ahí nos mostraste algunos de tus trabajos y nos has comentado ya de que tú eres
más de ciencia ficción, escribir en ciencia ficción. ¿Cuáles son de dónde nace tu motivación por ciencia ficción? ¿Desde niño te gusta el género o lo fuiste cultivando con los años? ¿De dónde viene tu motivación? Sí, yo, bueno, con la ciencia ficción ya tengo una relación estrecha, ya consolidada, ya me abracé al género, por así decirlo. Pero bueno, yo vengo publicando hace ya un buen tiempo, partí con cuentos, escribiendo desde el colegio principalmente. Eh, y con el paso del tiempo, esto va de la mano un poco con la historia de la ciencia ficción por estos lados. ¿Se acuerdan cuando en la charla anterior Wilber mencionaba este interregno, este espacio que hubo en Chile donde no hubo como una asociación como tal, donde no hubo un núcleo tan consolidado? Bueno, en esos tiempos yo era un adolescente, por lo tanto me tocó el espacio en que no había algo tan armado y fui por lo tanto lector que fue descubriendo en ese contexto hasta que llegara al CIF. Pero previo a eso siempre estuve ahí recorriendo, tratando de conocer a personas, a Luis Saavedra, que se mencionó, gran amigo, que después lo voy a decir que fue mencionado por estos lados, a mencionar a Andrés Corona también. Y bueno, así fue, leo mucho, me fascina el género en sí, eso daría para hablar de qué entendemos por ciencia ficción, los límites de la ciencia ficción. Si es por recomendarles algo a todo esto, yo publiqué un texto en la revista crítica.cl, donde está mi análisis, mi visión respecto a lo que comprendo por ciencia ficción. El artículo se llama Fractalismo. Tiene un subtítulo, pero si buscan fractalismo, ciencia ficción en Google, va a salir este artículo. Se los recomiendo en cuanto a cómo veo yo lo que es ciencia ficción. Y desde ahí, bueno, comentar, saber lo que he publicado desde esto. Mi primer libro solista, porque uno en el mundo de la ciencia ficción uno publica mucho cuento en revistas por acá, por allá, digitales, antologías. Pero lo que he sacado ya como solista fue mi primer libro hecho y derecho, el 2018, Más espacio del que soñamos, se llama, que se lo publiqué con Puerto de Escape, tiempos en los que aún no existía Siech tampoco. Un gran saludo a Puerto de Escape, Marcelo Novoa, que es su fundador, que sigue todavía hoy en día trabajando y es parte aquí de la familia ampliada de la ciencia ficción. Y Adiós Loxonauta es mi segunda publicación, nuevamente como solista, por así decirlo, esta novela corta. Que a todo esto, un gran saludo a Martín Felipe Castañet, que estuvo ahí en la primera presentación que se hizo, un gran escritor argentino, un tremendo escritor, y a Elaine Vilar Madruga, una autora cubana también que mandó sus saludos. Ese es mi texto de si quieren leerme en una volada, una cosa más así profunda y a la vez abstracta. Y esos dos libros, como les decía, aparte me trato de siempre mantenerme participando en convenciones, en antologías, en proyectos afines. Y aquí estamos. Si es por contarles también quizá alguna novedad de esto, es que ahora pronto viene la Worldcon, que se mencionó en algún momento, que es la convención mundial de ciencia ficción. Y vamos a ir varios personas de acá, de Chile. Para estar Rodrigo Juri, amigo también escritor, yo, y también va Gisela Sangüesa, que también es de Alcif, y esa va a ser nuestra próxima locura, aventura ciencia ficcionaria. Si quieres puedes buscar en Google la Discon, que se llama, que es la convención que se viene ahora de ciencia ficción, Discon 3, y que va a ser en Washington, D.C. Ahora, yo no sé qué va a pasar con esto de la variante Omicron, no sé si es que nuestros pasajes, pero si todo sale bien, estaríamos yendo para allá. Ese es como el camino en el que converge mi historia personal con el género, si tuviera que resumirlo así, a grandes pasos. Bueno, sabemos que hay muchas corrientes de la ciencia ficción. ¿Qué corriente de la ciencia ficción sientes tú que es la que te atrapa más a la hora de ya sea de escribir o de consumir también ciencia ficción? ¿Hay alguna que sea tu favorita? Esa es la convención, sí. Gran pregunta, ¿eh? Sí, la ciencia ficción da para mucho, ¿no? Yo creo que desde la concepción, la típica, la primigenia es cuando se habla de esta ciencia ficción más dura, que es la que es como más ciencia como tal, la tecnología ahí presente, el físico en el espacio, cosas así. Y después, ¿cierto? Está todo este mundo de la ciencia ficción, llamémosla no dura, porque blanda después cambió a otros conceptos, pero es aquella que lidia más con la especulación humanista y no tanto científica. Y desde ahí, bueno, si yo tuviera que decirte cuál es lo que yo estoy disfrutando actualmente más, no sé si es como un subtipo, pero me gusta mucho la ciencia ficción, digámosle, rara de Latinoamérica.
lo digo así porque se le habla del New Weird, del Weird Fiction, pero al final del día es esta ciencia ficción con ese toque latinoamericano regional que no lidia tan directamente a veces con elementos como el espacio, la ciencia dura, pero que sigue siendo ciencia ficción en cuanto a esta extensión de la realidad, pero manteniendo ese contacto de lo plausible, lo racional. Y esta variante latinoamericana, con sus locuras respectivas, eso es lo que a mí más me gusta, hoy por hoy, hoy en día. Ya pasé mi tiempo de leer mucha ciencia ficción dura, que es buenísima también, pero yo diría que en eso estoy, en ciencia ficción latinoamericana, autores de Argentina, al que mencioné ya, Martín Felipe Castañet, Laura Ponce de esos lados también, en Colombia, Luis Carlos Barragán, y así muchos más. ¿Hay algún autor de los clásicos que sea tu favorito? Tendría que escoger a Bradbury. Yo creo que Bradbury, en verdad. Bueno, por supuesto, es parte de los nombres que siempre se van a barajar ante esa pregunta. Pero yo creo que Ray Bradbury, a mí en particular, sobre todo con este libro que tiene El hombre ilustrado, esta antología de cuentos que se van entrelazando, eso me marcó muchísimo. Y ese estilo, esa prosa con tanta tendencia a una ritmicidad casi poética que tiene Bradbury, siempre me gustó mucho, me gustó. Así que a Bradbury tiene un lugar especial en mi corazón, en cuanto a los grandes del pasado. Sí, me quedo con él. ¿Tus gustos en la ciencia ficción influyen a la hora de cuando se tiene que elegir un trabajo para publicar dentro de Search? ¿O hay como que tú dejas de lado tus gustos y te enfocas más bien en la calidad del manuscrito? No, yo creo, a ver, siendo sincero, yo creo que en mi rol, yo aquí dejando al lado profesional más neutro siendo Jan Bellis, Mitchell, yo lo personal no, yo soy subjetivo. ¿Para qué? Sí, es verdad, porque como yo vengo, claro, más como autor y mis incursiones editoriales son como ciertas locuras de aquí por allá. En mi caso, claro, busco el que me gusta a mí principalmente, el trasfondo, no quizás con un manuscrito a ciegas. Eh, Así que ese es mi caso. Pero me entretengo mucho manteniéndome en contacto con la gente del medio en general, con otros autores de otros lados, lectores, etcétera. Uno aprende tantas cosas conversando. Por ejemplo, ahora un saludo a Cristian Pino, le voy a contar también que salió mencionado, que es alguien que conocí primero como lector. Él leyó Más espacio el que soñamos, mi primer libro. Y después, a través de la vida, nos hicimos amigos. Eh, y por ejemplo, por mencionar cómo los gustos personales se entremezclan con lo que uno hace, hoy día estaba de hecho trabajando un texto, editando que quiero mandar para una convocatoria de una editorial, Santiago Ander, que abrió, que me gusta mucho, así que quiero mandar un cuento para allá. Y Cristian Pino, que él es académico, está haciendo su doctorado en literatura, habiéndose leído ese primer libro que saqué yo ocupo mucho ahí este tropo de la ciencia ficción quizás ruralizada, el locus agrario que a veces le llaman, que es imaginar esta periferia provinciana, rural, campesina, con elementos de ciencia ficción. Llámese, por ejemplo, no sé, robótica en el campo. Y me acuerdo que en unas conversaciones con Cristian, en un momento él me dijo, mira, he hecho un análisis un poco más profundo y encuentro que es extraño que pienses que en el futuro necesariamente va a existir todavía el campo. Y a partir de eso me motivé, por ejemplo, ahora para un texto que estaba escribiendo donde decía que un protagonista, uno de los personajes comentaba eso mismo, ¿no? Así como de, oye, si en verdad eso son mentiras, el futuro es mucho más oscuro, etc. Eso para ocuparlo como contextualización de que dentro de este nicho, que no es masivo, no es grande, siempre están esas subjetividades inherentes a, mientras sean, yo creo, en contexto de un espíritu comunitario, colaborativo, creo que es parte de cómo fluye al final del día. Más o menos, volviendo un poco al tema de la editorial, ¿cuánto es el tiraje que ustedes suelen lanzar por cada una de las publicaciones? Generalmente lo ideal son tirajes de 300, que es como lo que se maneja principalmente en el mundo, diría yo, quizá me corrija alguien, pero por lo menos con Puerto de Escape también es así. 300 es como el número ideal. Ahora, eso sí, ha cambiado un poco, porque ha pasado ahora último, no sé bien en qué va todo eso,
pero había un problema gigante con la escasez del papel y con las limitaciones de las imprentas, que se les entiende también. En Chile igual es caro imprimir. Y ahí también, por ejemplo, se intercala la tentación a veces de hacer impresiones en China, por ejemplo, que abarata costos, pero en cierto modo uno dice, pero ¿qué pasa con la industria local? ¿Cómo se potencia aquí mismo? Entonces eso ahora último ha generado ciertas dificultades a la hora de ese número. Entonces, por ejemplo, hemos sacado tirajes de 220 libros, que ese número como que no ha funcionado ahora, como bajando desde el 300 hasta 200. Menos de eso, la idea es evitarlo porque igual limita mucho la difusión. Pero eso es como más o menos te diría la respuesta. El ideal es 300, si la cosa está difícil, 200, pero ese es el intervalo. Bueno, rara vez que a veces se hace, y también los colegas de otras editoriales lo sabrán, a veces se sacan tirajes de 500 ejemplares, por ejemplo, pero esos son riesgos monetarios mayores. Por lo tanto, es como usualmente con probablemente un autor ya conocido o algo por el estilo. De lo contrario, es difícil. ¿Y la distribución la hacen solamente a través de la página de Search o también a través de librerías? Con librerías también, pero yo te diría, así como con la experiencia tanto de Siege como por ejemplo cuando estaba con mi libro en Puerto de Escape, usualmente se vende mejor si uno hace la difusión por los canales de la editorial misma. En las librerías llegan, por ejemplo, no sé, en Antártica, en la Feria Chilena. Ahora Siege está en Trayecto, que es esta librería que está en el metro, va a estar en las que leo, etcétera. Pero si uno no hace esa movilidad en las redes, es difícil que se mueva de por sí en la vitrina misma, por un tema de espacios que existen en las librerías mismas. Y que se entiende, ¿no? Ahí la librería sabrá qué es lo que tiene que poner a la vista o no. Entonces, si bien sí, en físico, suele ser mucho más productivo el darle énfasis a la difusión o venta, mejor dicho, a la venta directa con la editorial. Ahí viene la otra dificultad, ¿no? De los temas de envío, muchas veces cuando se quieren hacer envíos internacionales. Nos pasó hace poco con Argentina, unos meses atrás, que enviamos 3 ejemplares y los detuvieron en la frontera, como si fuera poco menos no sé, una cosa así ilegal, y eran 3 libros, eso era todo. Entonces ahí es donde se hace difícil el ser una editorial no transnacional. Pero bueno, es parte del oficio. Ahí llegó otra pregunta, dice, parece que es un amigo de ustedes igual. De nuevo el Anacleto. Sí, o sea, solamente de él, de Anacleto Fernández, que su nombre no es Anacleto, pero no voy a revelar su identidad por acá. Él alguna vez me prometió un libro que yo dije que podía tomárselo como editor, y no sé, no sé si estará escuchando a ver en qué va su libro, va como un año que está ahí, que me tiene esperando. Pero bueno, no, ahí parte, ese es un ejemplo de las redes que se dan. Con él no nos hemos visto a pesar de que ya lo conozco, somos amigos, no nos hemos encontrado aún físicamente, él es del sur de Chile, yo estoy acá en Santiago. Pero son las maravillas de la comunidad fantástica. Y se me ocurrió una ¿Matías? pregunta, no sé si manejas un poco el dato. Con la editorial, o sea, ¿cuál es su potencial? ¿Vender las versiones físicas o las versiones digitales? ¿Qué es lo que ustedes ven más reflejadas en ventas? Lo físico, 100%. O sea, es que hay uno entra un poco en la cruda realidad de que la literatura fantástica no es que sea como el negocio más rentable del planeta, ¿no? Hay que ser realista en ese sentido. Por lo tanto, no es como que uno piense estar ahí generando márgenes tremendos. Pero lo que funciona mucho más, lo que mantiene al menos el negocio andando en esos términos, es lo físico. A veces, alguna vez, pensamos potenciar la parte virtual, los ebooks, lo digital, y sin embargo no funcionó muy bien. Ahí pues habría sido bueno estar con Mitchell para el detalle, pero por ejemplo nos ha pasado que se vende más lo físico que lo digital. Lo digital tal vez ha sido falencia nuestra en cuanto a cómo presentarlo, pero ha resultado mucho menos atractivo. Y hay libros que se puedan haber vendido en su tiraje físico y que el ebook, que Mitchell lo diagrama de manera especial para presentarlo en las plataformas, etcétera, no han resultado tan atractivos como quizás uno lo pensaría. No sé si tal vez, o yo creo que tiene que ver también un tema de ese tema del gusto de tener el libro físico.
pero al menos Siege hoy por hoy apunta a la venta de los libros físicos totalmente. Se hace el digital, se hace la versión virtual por un tema así como de que está, pero no es lo que funciona más en cuanto a rentabilidad y por lo tanto tampoco es donde ponemos más esfuerzo en cuanto a difusión, pero están. Súper. Y Leonardo, con la parte de derecho. Sí, Matías. No, seguimos, Fran, ya, o sea, ya me emocioné. No, Sí, Matías está ya a un no, pie pero adentro de sí. Está bien, todas las claro. consultas son No, bienvenidas. pero haz una pregunta más, Matías, tenemos tiempo para una más. Nosotros, como editorial en Paraguay, nosotros publicamos, ahora vamos a empezar a publicar novelas, ciertamente publicamos más historietas. El tema de derechos, ustedes no tienen problemas, así como sería el tema de los derechos principalmente. No, es bien, por lo menos acá, es bien sencillo. Hay dos como pasos, diría yo, en el sentido de resguardo, protección y legalidad. Que uno es todo lo que es la protección del derecho de autor a través de la página del DIVAM, que es nuestro, no me acuerdo qué significa la sigla, pero es nuestro Departamento Nacional de Protección del Derecho de Autor. Y Siege siempre le hizo a los autores como inscríbanlo apenas puedan. Es un proceso muy sencillo, uno se mete a la página web, sube los datos y el precio por inscripción y que uno queda protegido es, no sé, 5.000 pesos, 4.000 pesos, y eso es todo. Así que en ese sentido, en cuanto a protección de derechos, es bien fácil y está bien estipulado. Así también, por ejemplo, el pago legal que se le tiene que hacer a un autor, etc. Y lo otro, ¿cierto?, es la inscripción del ISBN, que siempre también ese es como el otro paso, pero eso es cuando ya el libro está en su etapa final. Y con eso, por lo general, no hemos tenido nunca un problema. Por supuesto, ahí viene, por otro lado, están las antologías, que eso sí son complicados en el sentido de derechos, porque uno casi nunca puede hacer una reedición o un nuevo tiraje, porque cuando uno publica un libro solo con un autor es un contrato directo, se puede conversar directamente, pero en la antología, no sé, pues si hay 20 escritores, hay que rehacer un contrato, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ahí la parte de la legalidad y la protección es difícil, y por lo tanto usualmente se hace un tiraje y listo, para evitar cualquier problema que se le pueda generar sin intención, pero que pueda ocurrir con algún autor involucrado. Entonces, yo diría que eso es lo único difícil en cuanto a derechos cuando se trabaja en antología. Pero por lo demás, las protecciones afines son bien sencillas, comprensibles y funcionan. Súper. Fran, ya. Muy bien, Leonardo. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, contarnos de Siege. Y tuviste acá 1 hora y media con nosotros. Se agradece el tiempo que nos entregaste. Y bueno, palabras finales de despedida antes de pasar a nuestro siguiente invitado, Leonardo. Agradecerle mucho este espacio. Yo disfruto muchísimo todo esto que se genera acá, Centro Cultural FICIF. Encuentro genial lo que hacen. Sigan así, sigan haciendo siempre sus eventos. Por mi parte, considérenme también para lo que quieran hacer. Yo soy de los que cree que es lo crucial tener esa comunidad, tener ese grupo sobre el cual trabajar. Así que nada, agradecerles nuevamente, feliz de haber hablado de Alsif por un lado, de Siege Ediciones por otro, caminos paralelos, pero que llevan donde mismo. Así que eso, que siga todo muy bien en esta convención. Muchas gracias, Leonardo. Un abrazo a la distancia. Un abrazo también, que estén muy bien, cuídense. Saludos desde Paraguay. Chao, que estén bien.